Era una noche de noviembre, de esas que caen duras sobre el campo sin avisar. El frío llegó temprano ese año y el cielo se cerró sobre la carretera como una manta negra sin estrellas. Yo manejaba despacio, cansado, con las manos sobre el volante de mi camioneta del 92. Una F-150 roja que ya tenía más kilómetros que recuerdos buenos. Volvía de la ferretería del pueblo, con unos rollos de alambre en la caja y una bolsa de harina que me había pedido mi cocinera, doña Carmen. No pensaba en nada, solo en llegar, solo en el rancho. Fue entonces cuando los vi. 3 figuras pequeñas al costado de la carretera. Al principio pensé que era un animal. Frené despacio, sin entender. Encendí la luz alta y ahí estaban. 3 niños parados en la orilla del asfalto mojado, abrazados entre sí, mirando mi camioneta con ojos que ya habían visto demasiado para su edad. Bajé la ventana. El mayor tendría unos 10 años, quizás 11. Flaco, con una chamarra de mezclilla 2 tallas más grande. Sostenía de la mano a una niña, su hermana, lo supe después, que tenía el pelo recogido en 2 trenzas ya deshilachadas por el viento. Y pegado a la pierna del mayor había un niño más pequeño, de unos 6 o 7 años, con los ojos abiertos como platos y los labios morados de frío. Los 3 cargaban una mochila, solo una. Entre los 3. Me quedé mirándolos un momento sin hablar. El mayor me sostuvo la mirada. Tenía algo en los ojos. No miedo exactamente, era algo más duro que el miedo. Era la mirada de alguien que ya aprendió que pedir ayuda cuesta caro. ¿Están solos?, les pregunté. Él asintió una sola vez. ¿A dónde van? Silencio. La niña enterró la cara en el brazo de su hermano. ¿Tienen hambre? El niño pequeño levantó la vista. No dijo nada, pero su estómago respondió por él. Un sonido tan claro que lo escuché desde adentro de la cabina. El mayor bajó la vista, avergonzado. Yo abrí la puerta. Suban. No lo pensé más. No era un hombre de muchas palabras ni de muchos gestos. Los que me conocen saben que no soy de esos que abrazan al primer desconocido. Soy Caleb Weston. Tengo 38 años, un rancho de 1,200 hectáreas, 40 cabezas de ganado y la reputación de ser el hombre más serio del condado. No sonrío fácil, no confío fácil. Pero esa noche, parado frente a esos 3 niños en la oscuridad, algo dentro de mí no tuvo que pensar. Subieron en silencio. El mayor primero, luego la niña, luego el pequeño. Se acomodaron apretados en el asiento del copiloto. Era una cabina sencilla, no cabían bien, pero ninguno se quejó. El pequeño quedó casi encima de la niña y ella lo abrazó sin decir nada. Arranqué de nuevo. Por varios minutos nadie habló. Solo el ruido del motor y el sonido de la lluvia que empezaba a caer sobre el parabrisas. Puse la calefacción al máximo sin hacer comentario. Vi de reojo cómo el pequeño extendía las manos hacia las salidas de aire caliente, cerrando los ojos. Me llamo Caleb, dije al fin. El mayor esperó un momento antes de responder. Noah, dijo. Ella es Emma, y él es Sam. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 11, Emma 9, Sam 6, asentí. ¿De dónde vienen? Noah apretó la mochila sobre sus piernas. Del pueblo. ¿Y a dónde iban? Otra pausa. A ningún lado. Esa respuesta me golpeó más que cualquier otra cosa que hubieran podido decir. 3 niños. Una noche de noviembre. Una carretera solitaria. Y ningún lugar a donde ir. Si llevas rato con nosotros, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho. Comenta de qué ciudad nos estás viendo, que con gusto te dejamos un corazoncito. Manejé otros 15 minutos sin hacer más preguntas. No era el momento. Lo supe instintivamente. Si los presionaba, el mayor se cerraría. Era de esos niños que ya aprendieron a no hablar cuando sienten que el suelo puede moverse bajo sus pies. Llegamos al rancho pasadas las 9 de la noche. Las luces de la entrada alumbraron la fachada de madera de la casa grande. 2 pisos, galería con columnas, una higuera enorme al lado de la puerta. Noah miró por el vidrio sin decir nada. Emma se despertó sobresaltada. No me había dado cuenta de que se había quedado dormida. Sam ni siquiera abrió los ojos. Bajé primero. Noah me miró desde adentro, evaluándome. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Mi rancho, dije. Bajen, doña Carmen tiene cena. No queremos molestar. Ya molestaron, dije sin crueldad. Bajen. Una sombra de algo. No era una sonrisa, pero se le parecía. Cruzó la cara del niño. Bajaron.
Doña Carmen era una mujer de 60 años con las manos más rápidas que había visto en una cocina y la boca más lenta para callarse las cosas que no le parecían. Llevaba 17 años en el rancho, cocinando, lavando, poniendo orden. Me había visto pasar por 3 años malos, un matrimonio que no funcionó y más temporadas de sequía que de lluvia. Cuando entré con 3 niños a la cocina a las 9:30 de la noche, me miró fijo durante 5 segundos completos. Luego, no dijo nada. Solo giró hacia los fogones. «Siéntense», les dijo a los niños, señalando la mesa de madera. «Hay frijoles, tortillas y pollo. ¿Alguno tiene alergia a algo?» Los 3 se sentaron sin hablar. Noah negó con la cabeza. «Bien», dijo ella. En menos de 10 minutos tenían platos llenos frente a ellos. Sam no esperó nada. Agarró la tortilla con las 2 manos y la metió entera a la boca. Emma lo miró con los ojos grandes, pero no lo regañó. Noah comió despacio, como si tuviera miedo de que le quitaran el plato. Yo me quedé parado en el umbral de la cocina, mirándolos sin hablar. Doña Carmen se paró a mi lado sin hacer ruido. «¿Dónde los encontraste?», susurró. «En la carretera del 5, solos». Y ella exhaló por la nariz. «¿Sabes quiénes son?». «No». «¿Llamaste a alguien?». «No todavía». Ella me miró de costado. «Bien», repitió en voz baja. Esa noche los dejé dormir en el cuarto de huéspedes del 2º piso. Era un cuarto sencillo. 2 camas, un armario de madera y una ventana que daba al pasto. Doña Carmen buscó unas cobijas extra y un par de pijamas viejos que había guardado quién sabe para qué. Noah me detuvo en el pasillo antes de que entrara al cuarto. «Señor Caleb», me detuve. «¿Por qué nos ayudó?», preguntó. No había sospecha en su voz, solo una pregunta real, directa, de alguien que genuinamente necesitaba entender. Me quedé pensando un momento. «Porque hacía frío», dije al fin. No era la respuesta completa, pero era la única que tenía en ese momento. Noah me miró unos segundos más, luego asintió y entró al cuarto. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, como siempre, las 5:30. Café negro, botas, la vuelta al corral para revisar el ganado. Era mi rutina y no la rompía por nada. Pero cuando pasé frente a la ventana de la cocina, vi luz adentro. Entré y encontré a Noah sentado en la mesa con una taza de leche que doña Carmen le había dejado en la nevera. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que bajara. «¿No dormiste?», pregunté. «Dormí», dijo, «pero me desperté temprano. Me serví el café y me senté frente a él. El rancho estaba en silencio todavía. Afuera, los gallos apenas comenzaban. «Noah», dije, «necesito saber qué pasó». Él envolvió la taza con las 2 manos. Miró el líquido. «Nuestra mamá se fue hace 3 semanas», dijo sin dramatismo, como si estuviera reportando el clima. «Dijo que volvía. No volvió». Dejé el café sobre la mesa. «¿Y su papá?». Una pausa larga. «No sabemos quién es». El silencio que siguió fue de esos que pesan. «¿Dónde estuvieron estas 3 semanas?». «En la casa, hasta que nos cortaron la luz y se acabó la comida». «¿Nadie fue a verlos? ¿Vecinos? ¿Familia?». «Doña Rosa de enfrente nos daba comida a veces, pero se fue a ver a su hija al otro estado». Respiré despacio. «¿Por qué no fueron a la escuela?». Noah me miró. «Porque la maestra hubiera llamado a alguien y nos iban a separar». 11 años. 11 años y ya entendía cómo funcionaba el sistema lo suficiente como para temerle. Sentí algo apretarse en el pecho que no supe nombrar en ese momento. «¿Se iban a separar de todas formas si los encontraban en la carretera?», pregunté, no con dureza, sino porque la lógica me lo pedía. Noah bajó la vista. «Sí», admitió. «Pero Emma tenía mucho frío y Sam llevaba 2 días sin comer bien». Hizo una pausa. «Preferí arriesgarme. 11 años, tomando decisiones que muchos adultos no sabrían tomar». Me levanté, fui a la ventana y miré el pasto mojado de la madrugada. Las reses se movían despacio en la penumbra. Todo estaba quieto y claro, como solo está el campo de madrugada. «Nadie va a separarlos», dije sin voltear. «No aquí». Los días que siguieron fueron extraños para todos en el rancho. Yo era un hombre de hábitos, de silencios, de distancias. Mi exesposa, Rachel, solía decir que yo trataba mejor a las reses que a las personas, y no le faltaba razón del todo. Nunca fui bueno para los afectos. Mi padre tampoco lo fue, y uno aprende lo que le enseñan o aprende lo contrario por puro dolor. Pero esos 3 niños no me preguntaron si era bueno para los afectos.
solo estuvieron ahí. Sam era el primero en bajar cada mañana. Aparecía en la cocina con el cabello parado y los ojos todavía medio cerrados. Se sentaba en el banco más cercano al fogón y esperaba en silencio que doña Carmen le pusiera algo en la mano. No pedía, solo esperaba, con esa confianza sencilla que solo tienen los niños pequeños, que aún creen que el mundo es básicamente bueno. Doña Carmen le daba pan tostado con mantequilla y él lo comía sin decir nada, pero con los ojos brillando. Emma era diferente, más callada que Sam, más observadora que Noah. Me seguía con la mirada desde que yo entraba a un cuarto hasta que salía, sin que yo lo notara del todo al principio. Un día la encontré en la galería, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, mirando el pasto. ¿Qué ves?, le pregunté. Las vacas, dijo. ¿Te gustan? Son muy grandes, dijo considerándolo, pero no dan miedo. Me senté en el escalón de la galería. ¿Quieres verlas de cerca? Ella me miró, evaluando. ¿Me dejas? Si te pones las botas. Al día siguiente apareció con unas botas de hule verde que doña Carmen había encontrado en el fondo de un armario. Demasiado grandes, pero Emma las usó igual, dando pasos cuidadosos para que no se le salieran. Caminamos juntos hasta el corral. Yo no hablé mucho, ella tampoco, pero me fui dando cuenta de que Emma era de las personas que no necesitan palabras para sentirse acompañadas. Se paraba frente a cada animal con una seriedad tranquila, como si lo estuviera conociendo en sus propios términos. Con Noah fue diferente. Noah cargaba algo que yo reconocí desde el primer momento porque yo también lo había cargado a su edad. Una responsabilidad que no le correspondía, instalada en los hombros antes de que los hombros fueran lo suficientemente anchos para aguantarla. Lo vi en cómo revisaba a sus hermanos antes de acostarse, en cómo siempre comía último, en cómo me preguntaba cada mañana si había algo que pudiera hacer para ayudar. El tercer día le dije que sí. Hay una cerca en el potrero del norte que está caída, le dije. Necesito ayuda para tensarla. Me miró con seriedad. Yo puedo. Trabajamos 3 horas esa mañana, los dos solos, entre postes y alambre. Yo le enseñé cómo usar la tensora, cómo clavar las grapas sin dejar el alambre flojo. Él aprendía rápido y no hacía preguntas innecesarias. Trabajaba callado, concentrado, y con una determinación que me recordó a mí mismo 30 años atrás, ayudando a mi propio padre en ese mismo rancho. A medio camino, mientras descansábamos en la sombra de un mezquite, Noah habló sin mirarme. ¿Usted tiene hijos?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque no debería. No, dije. ¿Por qué no? Las cosas no se dieron así. Él asintió como procesando eso. ¿Le hubiera gustado? Me quedé callado un momento. Era una pregunta que yo mismo me había hecho muy pocas veces, porque era de esas preguntas que duelen si las miras demasiado tiempo. ¿Sí?, dije al fin. Creo que sí. Noah asintió de nuevo y se levantó para volver al trabajo. No dijo nada más. Pero yo me quedé sentado un momento más, mirando el pasto, sintiendo algo moverse adentro de mí que llevaba mucho tiempo quieto. Antes de que termine esta parte, comenta de qué ciudad nos estás viendo. Vamos a dejarles un corazoncito. Y si no estás suscrito, es el momento. Esa tarde llamé a mi abogado, un hombre llamado Daniel Frost, que llevaba mis asuntos legales desde hacía 10 años. Le expliqué la situación en términos simples. Caleb, me dijo, con la paciencia de alguien que ya está acostumbrado a mis decisiones sin preámbulo. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Sé lo que te estoy pidiendo. El sistema de protección de menores tiene protocolos. Lo sé. Tienes que reportar que los encontraste. Lo sé. ¿Y si la madre aparece? Si la madre aparece, se habla. Pero hasta entonces, quiero que esos niños estén legalmente protegidos donde están. Busca la forma. Un silencio al otro lado de la línea. ¿Cuántos días llevan contigo? 4. ¿Y ya tomaste esta decisión? No respondí. Él conocía mis silencios. Dame unos días, dijo al fin. La segunda semana cambió algo en el rancho que yo no supe describir con palabras en ese momento, pero que sentí en el aire, en el ritmo de los días. El rancho siempre había sido un lugar funcional, eficiente. Las cosas se hacían, las temporadas pasaban, el ganado crecía. Pero era un lugar silencioso de una manera que yo nunca había notado hasta que dejó de serlo. Sam empezó a perseguir a los perros del rancho por todo el patio. Había 3, Ranger, Duke y una perra vieja sin nombre que todos llamaban la señora.
Sam les puso nombres nuevos a todos sin pedirle permiso a nadie. Ranger pasó a llamarse Tornado, Duke pasó a ser capitán, y la señora, después de una deliberación muy seria de parte del niño de 6 años, pasó a ser Galleta. Los perros no parecían tener objeción. Y Emma empezó a pedirle a doña Carmen que le enseñara a hacer tortillas. Las primeras salieron torcidas y gruesas, más parecidas a piedras que a tortillas, y Sam las probó de todas formas con la misma dedicación con que lo hacía todo. Emma estuvo 2 días perfeccionando la técnica, con la lengua asomada entre los dientes de concentración, hasta que una mañana sacó una tanda casi perfecta y miró a doña Carmen esperando el veredicto. «Bien», dijo doña Carmen, que no era de los elogios fáciles. Emma sonrió tan amplio que se le vieron todos los dientes. Yo lo vi desde el umbral de la cocina y tuve que voltear hacia otro lado. Noah me seguía a todas partes durante las jornadas de trabajo, no de manera molesta. Era un niño que entendía los espacios y los respetaba, pero estaba ahí, aprendiendo, observando. Le enseñé a revisar el agua de los bebederos, a identificar cuándo una res estaba enferma por su postura y su mirada, a usar el radio para comunicarse con los peones que trabajaban en los potreros más lejanos. Un día le pregunté qué quería hacer cuando grande. Me miró con esa seriedad suya. «No sé», dijo. «Nunca lo había pensado mucho». «¿Por qué no?» Una pausa. «Porque siempre estaba pensando en lo que había que hacer hoy». 12 palabras, y me desarmaron completamente. Esa noche, después de que los 3 subieron a dormir, me quedé sentado en la galería con un café que se fue enfriando sin que lo tomara. La noche estaba clara. Una de esas noches de campo donde las estrellas no se hacen rogar. Pensé en mi padre, en cómo este mismo rancho había sido suyo antes que mío, en cómo me enseñó a trabajar y me enseñó a callar, pero nunca me enseñó a quedarme. Pensé en Rachel y en los años que intentamos construir algo en esta casa grande y fría que siempre se sintió demasiado vacía para 2 personas que no sabían llenarse el uno al otro. Y pensé en 3 niños que llegaron con una mochila sola entre los 3 y que en menos de 2 semanas habían llenado cada rincón del rancho con algo que yo no sabía que le faltaba. Daniel me llamó al día siguiente. «Hablé con servicios sociales», dijo. «La situación de la madre está documentada. Hay antecedentes. Esto va a tardar, Caleb, pero hay una ruta legal. Si tú quieres ser el tutor provisional mientras se resuelve la situación, necesito que vayas a la oficina del condado con los niños esta semana. ¿Y si la madre aparece? Eso lo maneja el juez. Pero con antecedentes y abandono documentado. La balanza no está de su lado». Respiré despacio. ¿Qué posibilidades hay de que los separen? Si el juez ve que están en un ambiente estable, con un adulto responsable, con recursos, dijo Daniel. Pocas. Pero Caleb hizo una pausa. Esto es algo serio. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Lo entiendo, dije. ¿Lo quieres? Me quedé en silencio un momento. Afuera escuché a Sam reírse de algo en el patio. Una risa limpia, sin historia, de las que solo salen de los niños que por un momento se olvidan de que tienen motivos para no reír. Sí, dije. Lo quiero. La mañana que fuimos a la oficina del condado, los 3 niños se levantaron antes que yo. Cuando bajé, los encontré sentados en la mesa de la cocina, limpios, peinados, con la ropa que doña Carmen había lavado y planchado. Sam tenía el cabello tan aplastado con agua que parecía de plástico. Emma se había hecho las trenzas sola, no perfectas, pero suyas. Noah tenía la espalda recta y las manos sobre la mesa, como si estuviera esperando una sentencia. Me miró cuando entré. ¿Nos van a separar?, preguntó directamente. Me senté frente a él. No, dije. Vamos a hacer todo lo posible para que no. ¿Y si el juez dice que sí? Entonces peleamos. Noah no sonrió, pero algo en sus hombros bajó 1 centímetro. El proceso no fue rápido ni fácil. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de papeles, de citas, de preguntas de trabajadores sociales que visitaron el rancho con tablillas y formularios. Yo respondí todo con la misma calma con que manejaba cualquier problema del rancho. Directo, sin adornos, sin drama. ¿Tiene usted experiencia con niños? No. ¿Tiene estabilidad financiera para sostenerlos? Sí. ¿Tiene red de apoyo? Sí. Doña Carmen. Los peones. Daniel. ¿Por qué quiere usted hacerse cargo de estos niños? Silencio. Luego, porque los encontré en una carretera de noche y desde ese momento no he podido imaginar que no estén aquí. La trabajadora social me miró por encima de sus lentes. Eso no es una respuesta técnica, señor Weston. No, admití.
pero es la verdad. Ella escribió algo en su tablilla. Yo no supe qué. 2 meses después, un juez firmó la tutela provisional. Daniel me llamó desde el juzgado antes de que yo llegara porque sabía que yo no era de los que esperaban bien. Está firmado, Caleb. Me detuve en el pasillo de la casa. ¿Todos los 3? Todos los 3. Subí al cuarto donde los 3 estaban haciendo tarea. Noah con un libro de matemáticas, Emma dibujando algo en una libreta que doña Carmen le había comprado, Sam tratando de convencer a Galleta de que la perra también podía aprender a sumar. Los miré desde el umbral un momento sin decir nada. Noah levantó la vista. ¿Qué pasó? Firmaron, dije. Un silencio. Emma cerró su libreta despacio. Sam miró a su hermano mayor. Noah me miró a mí. ¿Eso significa que nos quedamos?, preguntó. Por ahora sí. ¿Y después? Respiré. Después vemos, pero por ahora se quedan. Sam soltó a la perra y cruzó el cuarto corriendo. Me abrazó las piernas con las 2 manos antes de que yo pudiera reaccionar. Era pequeño y delgado y olía a tierra y a perro, y me aferró con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Yo no supe qué hacer por un segundo. Luego le puse una mano en la cabeza. Emma se acercó despacio y se paró a mi lado sin decir nada, solo apoyando el hombro contra mi costado como si eso fuera lo más natural del mundo. Noah no se movió de donde estaba. Me miró desde su lugar, con esos ojos viejos en una cara de 11 años. Luego asintió, una sola vez, con una seriedad que valía más que cualquier abrazo. Yo asentí de vuelta. Los días que siguieron fueron los primeros en mucho tiempo que se sintieron completos. No perfectos. Perfectos no existen en el campo ni en ningún otro lado. Hubo mañanas difíciles, llantos nocturnos de Sam que todavía soñaba cosas que no debería haber soñado, momentos en que Noah se cerraba de golpe como una puerta y había que dejarlo tranquilo hasta que volviera a abrirse. Emma a veces se quedaba mirando la ventana con una expresión que yo no quería saber exactamente qué cargaba. Pero también hubo tardes en que los 4 recorríamos el rancho en la camioneta, con Sam asomado por la ventana con los brazos extendidos como si quisiera atrapar el viento. Mañanas en que Noah me ayudaba a revisar el ganado con la misma concentración de un hombre adulto, haciendo preguntas cada vez más precisas. Noches en que Emma leía en voz alta en la cocina mientras doña Carmen lavaba los platos y yo tomaba café en silencio, escuchando, sin que ninguno de los 2 dijera que eso era exactamente lo que todos necesitábamos. Un domingo de enero, casi 3 meses después de aquella noche en la carretera, estábamos los 4 en la galería después de la cena. El cielo estaba limpio y frío, lleno de estrellas. Sam señaló hacia arriba. ¿Esa es la Osa Mayor?, preguntó. Sí, dije. ¿Y esa? Orión. ¿Y los rancheros conocen todas las estrellas? Lo pensé. Los buenos sí, dije. Sam asintió con toda la seriedad de sus 6 años. Entonces yo voy a aprender todas. Emma se rió bajito. Noah sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real, de las que le costaban más. Me quedé mirando el cielo un momento. Había pasado casi 40 años en este rancho, heredado de mi padre, construido con mis manos y con mis años. Había pensado que lo conocía completamente, cada cerca, cada potrero, cada temporada. Pero esa noche entendí que el rancho siempre había estado esperando algo que yo no sabía que le faltaba. No era ganado, no era tierra, eran ellos. 3 niños que entraron a mi camioneta en una noche de noviembre sin saber quién era yo. Sin saber que yo era el dueño del rancho más grande del condado. Sin saber que detrás de mi cara sería, y mis silencios largos, había un hombre que llevaba años sin saber para quién trabajaba todo esto. Y yo no supe quién era realmente hasta que ellos llegaron. A veces la vida no te avisa cuando manda lo que necesitas. No llega con música ni con anuncio. Llega de noche, en una carretera mojada, con 3 pares de ojos que te miran sin pedirte que seas perfecto. Solo que estés presente, solo que no te vayas. Eso aprendí. Eso me enseñaron 3 niños con una sola mochila entre los 3. Y ese fue el rancho más rico que tuve en toda mi vida. Comenta de qué ciudad nos estás viendo. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias.